Título del mensaje de esta mañana: Recompensas de gracia. Vamos a permitirle a Dios que hable a nuestro corazón y vamos a tomar la primera lectura en Filipenses capítulo 2, verso 3 y hasta el 13. Esa lectura vamos a analizarla un poquito después, vamos a desmenuzarla, a desglosarla, a aprovecharla bien después de la oración que acostumbramos a hacer, porque no es lo mismo hacer oración que no. Lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos dicen amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Oramos, cierre sus ojos y pídale con toda su alma a Dios que nos ayude. Padre, oramos humildemente, pidiéndote ayuda, Señor, para entender, para comprender lo que tú quieres para nosotros, para mi vida. Señor, quiero entender una de las facetas de la gracia, las recompensas que tú nos das al obedecerla, la palabra. Señor, envía esa sabiduría sobre nosotros a través de la meditación en tus verdades. Rompe las prisiones de ignorancia, de argumentos contrarios a tu verdad, engaños, la tergiversada palabra que el enemigo quizá ha plantado en nuestro corazón sea desmenuzada, literalmente arrancada de la memoria, Señor. En el nombre de Jesús, planta tu verdad en nuestros corazones, sella tu verdad con tu poder, Señor, en nuestras vidas. Señales acompañen al mensaje, libertad, liberación y gozo, alegría vengan sobre tu pueblo que espera en ti, Señor, y no en un hombre apenas. Trae refrigerio, aliento, fortaleza, determinación y fe sobre toda tu iglesia, Padre, la presente y la que escuche este mensaje grabado, para gloria de tu nombre y beneficio de multitudes, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Le damos gloria a Dios. Te damos gloria, Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Tú eres digno, Señor. Amén. Bien, mi amado hermano, por favor, si es tan amable, tome su asiento y disfrutemos juntos de esta reflexión, de esta palabra. Invito a todos a estar particularmente atentos en este momento, a hacerse de la
disciplina de escuchar con atención lo más posible y evitar las distracciones al máximo. Bien, es fundamental que usted capte todo lo que Dios nos quiera decir en esta mañana. Yo quizá no seré consciente jamás de todo lo que Dios esté tratando con ustedes o con mi vida inclusive. Bueno, hay una serie de consejos en Filipenses, como en muchas otras cartas de Pablo a la iglesia, que revelan obviamente la voluntad de Dios para todo el pueblo de Cristo, usted, yo y todos los cristianos de todas las edades. La humildad es parte de una faceta del carácter que debemos tener, ¿no? Que sin duda refleja o refleje a Cristo. Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por otro lado, evidentemente el aprender a ser manso y humilde es en otra forma lo que dice Pablo: nada hagáis por contienda o vanagloria, sabiendo que la contienda de por sí es el conflicto entre dos seres humanos. La vanagloria sin duda trae la autoexaltación de uno o el orgullo de uno para que produzca desprecios en otro. Y sin duda el que desprecia como el despreciado no serán lo suficientemente felices y no tendrán el descanso para su alma que todo el mundo anhela y que Jesucristo promete. Por eso la Biblia les aconseja a los cristianos que nada de lo que hagan, lo hagan por engrandecerse a sí mismos, o por tener cierta reputación, o por ganarse un lugar, o por sentirse realizados, o por alcanzar lo que uno tanto quiso, porque eso es vanagloria. Sentir que uno ha llegado, en definitiva, es pan para hoy y hambre para mañana, porque es lindo llegar a cumplir metas. Pero qué triste es cuando la meta se cumplió, en el sentido de que una vez que se le fue el gozo, si no hay otra meta por delante, es un poco a veces desalentador. Y pasa a veces esto, lo han experimentado quizá a veces en las actividades que tenemos, que yo denomino, por ejemplo, depresión post-retiro. Que lo sufren algunos que vienen entusiasmados durante meses trabajando, y llegan al retiro y consiguen lo que hemos buscado durante tantos meses, y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, y estuvo bueno, y realmente estuvo bueno, y sí estuvo bueno. Y como que después los cristianos comienzan a experimentar y se acabó lo que estaba bueno. Y a veces les pasa a algunos que dicen: no sé qué pasa, no siento nada, ya no siento lo que sentía, y ya después hasta no se congregan porque bueno, ya no es lo mismo, y queremos otro retiro, y queremos un viaje en avión, y queremos irnos a Australia, queremos irnos a Norteamérica ahora, tratando de encontrar nuevamente ese gozo que se experimentó. Pero nosotros sabemos que nuestro gozo no está en el retiro. Nuestro gozo proviene de Dios. Nuestro gozo no proviene del cumplir metas, a eso voy, sino que nuestro gozo tiene que provenir continua y constantemente de Dios. Por eso, hermano, usted se va a deprimir cuando alcance meta, o sea, después de alcanzar la meta está contento. Pero lo contento de la meta se le va en un tiempo, como lo contento de un regalo. ¿A cuánto le gusta recibir cosas, regalos? A todos, ¿no? ¿Cuánto le gustaría recibir un auto 0 kilómetros de regalo? Cualquiera. A menos que haya una persona mucho más sabia que diga: no, yo estoy contento con lo que tengo porque cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen. Ah, sí, esa es una persona sabia. Cuando aumentan los bienes aumentan los amigos.
aumentan las aves negras. Y sí, entonces una persona dice, no, está bien, con el Falcon me quedo tranquilo. Sí, esa es la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Que está contento con lo que tiene. Pero lo contento no le viene porque tiene el Falcon, sino porque tiene a Dios. Amén. Que tiene a Dios. No digo que esté mal tener un auto 0 kilómetros, no está mal. Sino digo que el gozo debe estar en el Señor. Bien, entonces, nada haga por contienda, vanagloria, competencia. No mire lo suyo propio, sino solamente mire también por lo de otros, dice Pablo, ¿no? Y comienza, decir, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó esto como algo importante en ese momento, como diciendo, si usted es una persona profesional, no estime eso como algo de grande valor que lo haga sentir superior a sus hermanos. Por eso dice, sino estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Por supuesto es una actitud, no una realidad. Quizá usted sea superior en el sentido intelectual, quizá usted sea superior en experiencia a otro creyente, quizá usted sea superior en ciertas habilidades musicales, quizá usted sea superior en ciertas habilidades teológicas o conocimientos teológicos. Quizá usted sea superior de verdad en ciertas habilidades sociales o para relacionarse. Pero esto a usted o a mí no nos debe hacer sentir superiores a nuestros hermanos. O sea, debemos ser conscientes de nuestra igualdad ante Dios de manera continua. Tanto el niño como el adulto, como el anciano, como el adolescente, es perfectamente un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, con diferencia de edad, pero en definitiva en la eternidad será un alma más que servirá al Señor. Y en aquel tiempo, en aquel día, no habrá adolescentes, jóvenes, matrimonios, familias, padres, abuelos, niños, sino que serán todos como los ángeles de Dios. Por ende, nuestra situación temporal no es lo que marca nuestra posición eterna, sino que nos anima a aprender a humillarnos delante de Dios y ser a la manera de Dios, no aferrarnos a lo que somos, sino tomar formas de siervos, como Jesús hizo, tomando forma de siervo semejante a los hombres y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo. Diga conmigo, se humilló a sí mismo. ¿Qué significa? Que no es que lo obligaron a esto, sino que él voluntariamente bajó a la condición humana. De manera semejante, dice, usted haga lo mismo. Usted que es intelectual, usted que tiene una mayor ingreso financiero, usted que tiene una profesión, es necesario que aprenda a bajarse al nivel de aquel que no la tiene, o de aquel que no tiene el dinero que usted tiene, o bajarse al nivel de aquellos que no tienen la habilidad o el talento musical, intelectual o profesional que usted tiene. De esta manera, como Cristo lo hizo, Cristo era Dios, es Dios, y se hizo voluntariamente hombre. ¿Pero con qué fin? Con el fin de ser obediente para caminar a la cruz, para cumplir el propósito de Dios. Esta es la razón por la cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, Dios le dio un premio maravilloso a su voluntaria humillación. Esto ya sienta un principio bíblico y un ejemplo bíblico. El hecho de que Jesucristo
se haya voluntariamente rebajado a la condición humana, como usted debe hacer lo mismo, rebajarse a la condición de otros hermanos, humillándose para de alguna manera servir mejor a su hermano. Esto no quiere decir que usted sea en alguna forma manipulado o manoseado en el sentido emocional, o que de alguna manera tenga que despojarse de lo que usted tiene, sino lo que usted tiene que despojarse es del sentido de superioridad. Digan conmigo, sentido de superioridad. Esto es lo que usted tiene que ser consciente. Usted quizás sea superior, pero debe despojarse de ese sentido de superioridad. Esto es importante, hermanos, porque se convierte muchas veces en un arma de doble filo. Uno es consciente de lo que es. El Señor decía, vosotros decís que soy Señor y Maestro, y decís bien. Pero el que quiera ser grande entre ustedes, hágase siervo de los demás. Esto quiere decir que Él era consciente de que era Señor y Maestro, pero no lo tomó como algo para aferrarse de ello y sentirse superior, sino que Él se rebajó a la condición humana. Mire desde qué punto se rebajó. Siendo Dios, estando con el Padre, eternamente reinando desde la eternidad y hasta la eternidad, podríamos decir, aunque no es propio decir un momento en la eternidad, pero humanamente no se puede definir, así que hay que usar ese término. Nació como cualquiera de nosotros, a través de una mujer israelita, la Virgen María. Vivió como un joven judío, fue criado en la ley de Dios, fue obediente a sus padres, se crió en esta forma, trabajó junto a su padrastro y luego, en el tiempo señalado por Dios, ingresó en el ministerio, vivió como hombre y como maestro, como rabí, enseñó, padeció lo que los hombres, la soledad, el abandono, el desprecio, el odio de muchos hombres. Fue voluntariamente obediente al Padre, sometiéndose al martirio de la cruz. Murió como morimos nosotros los hombres. Inclusive descendió al Seol. ¿Dice la Biblia eso? Sí, descendió al lugar de los muertos. Hasta allí se identificó en toda la existencia humana con el ser humano. Fíjese Jesús cómo completó la identificación total. El hombre es hombre desde que nace, Dios le infunde vida en el vientre de la madre cuando la concepción acontece, en el vientre de una madre. Allí Dios sopla aliento de vida y le da una identidad a ese hombre. Identidad que se refleja en el ADN, por ejemplo. Allí está toda la información del humano que va a salir de ese lugar, ¿verdad? Por eso qué impropio es el aborto, ¿no? En cualquiera de sus términos, cuando están cortando el proyecto de vida que Dios plantó en el vientre de una mujer, ¿no? Y allí en la primera célula está toda la información que corresponde a un ser humano que va a ser luego formado. Ese hombre se desarrolla, hombre o mujer, según el género que haya en ese ADN, se evoluciona para finalmente morir y sin salvación ir al lugar de los muertos y terminó. Allí queda para siempre el ser humano. Bien, todo eso lo hizo Jesús, con diferencia de que Él se levantó del lugar de los muertos para justamente mostrar que era Dios, que Él daba su vida y la volvía a tomar y así poder pagar el precio por todos los pecadores y confirmar la salvación a los que habrían de confiar en su palabra. Dios nos dice que la humildad y la obediencia de Jesús son un ejemplo de la recompensa que viene a la humildad y a la obediencia. Por eso Pablo asocia este ejemplo de Jesús en el verso 12 a los filipenses con la obediencia. Fíjense cómo él lo relaciona. Dice, por tanto,
O sea, debido a esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, o en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se nos dice entonces que la obediencia en nosotros debe ser parte de esa identificación con Cristo Jesús, ocupándonos con temor y temblor en nuestra salvación. O sea, Jesús se ocupó de salvarnos. Nosotros ahora tenemos que ocuparnos de vivir en esa salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Ocuparnos de vivir con temor y temblor, mientras confiamos que Dios producirá en nosotros el querer y el hacer, o sea, el desear, la fuerza de voluntad y el llevarlo a cabo, lo producirá Dios en nosotros. Y se produce una paradoja aquí en el sentido de la lógica, o en el sentido meramente humano, como o lo hace Dios o lo hago yo. O me ocupo yo de salvarme, o es Dios quien me salva y quien hace las obras. Pero lo lindo de la fe es que se producen estas dos cosas al mismo tiempo. Una persona es impulsada por Dios y obra, al tiempo que la persona tiene la responsabilidad de obrar en el poder de Dios. Donde las dos cosas caminan al mismo tiempo. El sentido de responsabilidad humana y la soberanía de Dios están tan entrelazadas que confunden al que utiliza la mente solamente para entender esta obra de Dios. Dice, bueno, o la gloria me la llevo yo o se la lleva Dios. Nosotros sabemos que la gloria se la lleva Dios, pero la responsabilidad la tenemos nosotros. Y no es esto algo independiente del poder de Dios, porque Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Hay en esto, hermano, recompensa. Pero recompensa, ¿por qué? Si no es Dios quien produce el querer y el hacer según su buena voluntad, ¿cómo que hay una recompensa? Fíjese que esto nos alienta justamente a manifestar la vida de fe, porque la vida de fe es algo que está contrapuesto al ver o al tener pruebas para creer. La fe es convicción de lo que no se ve, certeza, una certeza interior de algo que esperamos. Nosotros tenemos certeza de nuestra salvación. Yo por lo menos tengo la certeza de la salvación en mi alma, no sé usted. ¿Tiene la certeza o convicción absoluta? ¿O usted dice, yo la verdad si me muero no sé dónde voy? Pregúnteselo, ¿dónde va usted si se muere ahora? No diga, el pastor dice que vamos al cielo. Usted no tiene convicción. La convicción la toma de lo que yo digo. Digo, ¿usted qué dice? Eso es importante porque es una de las partes que componen la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la seguridad, la convicción de la salvación. Eso lo animarán a usted a no negar a Cristo aún en las más severas circunstancias de la vida donde se amenace su vida. Pero fíjese, ¿dónde está la recompensa? Si Dios es quien produce el querer como el hacer, según su buena voluntad. Si Dios hace todo, ¿para qué voy a hacer yo? Pero Dios dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. O sea que va a llevar una medida de sacrificio. Mezclé los términos. Temer y temblar lleva consigo una evidencia de sacrificio. Usted cuando tiembla y teme por algo está haciendo un sacrificio, porque si no, ¿qué hace? Huye de eso. Pero ocuparse con temor y temblor habla de llevar con sacrificio la vida cristiana, y esto
tiene una recompensa como la tuvo con Jesús. Jesús recibió la recompensa, ¿cuál? De tener el nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, los ángeles en el cielo, los hombres en la tierra y los hombres en el infierno, junto a los demonios y en el Hades, tendrán que reconocer que Jesucristo es Dios y tendrán que doblarse. Ese es el premio que Dios le dio a Jesús, el reconocimiento de todo el universo de que Él es el Señor. Amén. Fíjese que el ocuparse, ahora va a entender mejor el ocuparse, en su salvación, para que vea que no es cuestión de luchar para salvarse, sino que ya hay bastante trabajo en la vida del salvo para, obviamente, llegar a la meta como para no tener que ocuparse de salvarse, sino que ya Cristo hizo esa obra, la de salvarnos. Ya Cristo nos salvó, pero ahora nos tenemos que ocupar en esta salvación tan grande que nos ha concedido el Señor, el regalo tan grande. Y ahora lo van a entender mejor cuando veamos que por su soberana voluntad nos podemos y tenemos que sacrificar. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1, 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Dos cosas. Usted y yo no nos debemos avergonzar de Jesús ni de nuestros hermanos, aunque estén en condición vergonzosa por causa del Evangelio. No porque son unos caraduras o desvergonzados, malos cristianos, sino que como Pablo padecían por causa de la justicia. Nunca te avergüences de un hombre o una mujer que sirve a Cristo y aunque esté enfermo o preso o abandonado o sin trabajo, no digas, yo no conozco a fulano de tal que es creyente porque no está con trabajo, no está prosperado, no está ocupado porque quizá perdió el trabajo justamente por ser cristiano, padeció mucho por ser cristiano, está enfermo quizá por ser cristiano y por tantas cosas que son consecuencias del ser un buen cristiano. Nunca te avergüences de esa gente, mucho menos de Jesús. Y esto le decía Pablo a Timoteo, si no participa de las consecuencias justamente de esto, de no negar a Jesús y no negar a tus hermanos fieles a Dios. O sea que cargues también con las consecuencias negativas, que de por sí ya son bastante agobiantes muchas veces, el soportar la burla de los necios, el soportar el desprecio de los incrédulos, el soportar la soberbia de los autoritarios, hombres ateos que no quieren saber nada de Dios. Todo esto produce aflicción naturalmente, porque nadie quiere ser despreciado, nadie quiere ser objeto de burla, nadie quiere ser dejado sin trabajo por la causa de Cristo Jesús. Nadie quiere perder la reputación que ha ganado con justicia, nadie lo quiere. Pero si es necesario, dice la Biblia, dice Dios para nosotros, participa de las aflicciones, pero ¿cómo? Según el poder de Dios. Ahí está otra vez lo mismo, lo que usted ve reflejado en el concepto anterior. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer así como el hacer, según su buena voluntad. Acá que vemos, el ocuparnos en qué, en el permitirnos ser objeto de burla también nosotros, al asociarnos a nuestros hermanos que sufren,
o al asociarnos al santo evangelio de Jesús. Al asociarnos así, debemos estar dispuestos a soportar las aflicciones con el poder de Dios actuando en nosotros, ayudándonos a resistir. ¿Lo entiende, hermano? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ahí está viendo cómo actúa el poder de Dios y cómo nuestra responsabilidad ejerce también su libertad allí en el participar o no de las aflicciones. El decir, ¿me callo la boca o me confieso también creyente? ¿Me escondo ahora o doy testimonio del Señor Jesús de que yo también soy un hijo de Dios? Me hago, perdón por esta expresión, ¿no? ¿Me hago el gil ahora? Porque total lo atacaron a él y yo me digo que no digo nada, que lo que soy. ¿O también intervengo y salgo en su defensa diciendo yo también soy de la fe de Jesús? ¿Tiene algún problema? Participando mediante el poder que Dios nos da para testificar eficazmente de Jesús. Al tiempo que actúa esa soberana manera de intervenir de Dios. Dice, quien nos salvó y nos llamó no con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, Él no nos llamó porque éramos buenos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que hay una gracia, un poder, un favor o una serie de favores otorgados ya por Dios. Como que Dios extendió ya la orden o el decreto antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes que sea fundado las tres dimensiones y la cuarta, el tiempo, antes que fuese fundado el reloj, por así decirlo, antes que fuese inventado el reloj por Dios, antes de eso ya Dios dio la orden de que nos sea dada la gracia según el propósito que Él tiene para que nosotros actuásemos de esta manera, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, teniendo el valor, el coraje para responsablemente caminar en la vida de salvación. ¿Se da cuenta cómo actúa Dios y actúa nuestra voluntad de manera paralela pero entrelazada? Amén. Dice en Primera de Pedro, hablando de la soberanía, 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Qué es la presciencia? El conocimiento previo de todas las cosas de Dios, uno de los atributos de Dios. Dios es el que conoce todo antes de que el mundo fuese formado y el universo fuese formado. Ya Dios lo conocía y nos conocía a nosotros y nos eligió a nosotros para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, esto es una figura tomada del Antiguo Testamento, donde para santificar una persona o algo se lo rociaba con la sangre del cordero que se sacrificaba. Ahora nosotros somos rociados en sentido figurado por la sangre del Cordero de Dios que quita, no tapa ahora, sino que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es el que en la persona de Jesús fue sacrificado y que representa, o que estaba representado más bien por esos corderos inocentes que se sacrificaban en el altar de Dios para cubrir los pecados de los creyentes. Ahora nosotros tenemos esa gracia dada por Dios, el de ser escogidos antes de la fundación del mundo para obedecer y ser santificados, o sea, apartados totalmente del mundo para Dios. Mire, entonces usted ve que hay una intervención sin duda de la soberanía absoluta de Dios.
que mirándolo otra vez, insisto, en términos humanos, uno podría decir, bueno, pero si todo lo hace Dios, Dios nos llama, Dios nos santifica, Dios nos perdona todos los pecados, Él produce el querer, o sea, el desear, el disponerse a hacer, como el hacer propiamente, el llevarlo a cabo. Si Él produce el hacer, el querer, ¿cómo es que yo entonces voy a recibir una recompensa? Bien, es ahí donde acciona de manera paradójica, digamos así, la voluntad soberana de Dios y la voluntad humana. Usted dice, pero yo de esa manera no soy libre. Sí es libre porque usted es el que decide si participa o no de las aflicciones. Usted es el que decide finalmente si quiere a Dios o no. Usted es el que decide obedecer a Dios o no. Dios produce el querer, pero usted también lo puede resistir, porque usted es libre para escoger. Usted puede ser libre para decidir. Entonces, se nos llama a hacer sacrificios voluntarios mediante el poder de Dios. Fíjese cómo ahora, desde el pastor, en autoridad hablando, hacia todos los miembros, tenemos esta misma libertad para actuar de esta manera. Mire, en 1 Pedro 5, 2 al 5, se le dice a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, o sea, no por imposición de ley, como diciendo, pastor, si no cuidas a tu iglesia te vas al infierno. Entonces uno dice, bueno, no quiero el infierno, entonces tengo que cuidar, tengo que aguantar a todo esto, dice, ¿no? No, dice Dios, no sea así, sino cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, o sea, no tampoco, el diezmo, hola hermana, usted que diezma bien, Dios le bendiga. El hermano no diezma, entonces nada. Dios te bendiga más o menos. No por una ganancia deshonesta, sino el móvil debe ser el ánimo pronto. O sea, debe ser un cuidado alegre. ¿Sabe qué alegre vengo yo a la iglesia? No, en serio. ¿Por qué se ríe? ¿Se siente culpable de algo? ¿En serio? A mí me gusta que los hermanos estén bien, bendecidos, que sean santos, que disfruten de las bendiciones de la obediencia. Por eso les paso la lima gruesa, la lima fina, la escofina, la lija, la 600, la 240, la 180, la 60, la más gruesa. Para que usted esté bien pulido, para que sea bendecido. Porque yo sé que en la obediencia está la bendición. Si yo logro hacerle comprender la importancia de orar, porque ese es mi trabajo, usted va a orar voluntariamente. No va a venir los viernes a orar, y porque el pastor dijo, si no nos va a serruchar el piso. No, sino usted tiene que llegar a comprender, y ese es mi trabajo con la ayuda de Dios, de lo poderoso que es un hombre o un creyente que ora. De la gracia que se deposita en un creyente que se humilla, porque la oración, después de todo, es un acto de humillación voluntaria, un acto de dependencia de Dios. ¿Por qué los cristianos cuando están prosperados dejan de orar? Porque comienzan a confiar en lo que tienen. Tengo los bolsillos llenos, la panza llena, a mi alrededor está todo bien, no hay problemas, ¿para qué vamos a orar? Entonces, ¿sí? Bien, problemas, a Él. Y vienen los problemas otra vez para que entendamos que no es posible vivir sin depender de Dios, que necesitamos la gracia de Dios. Al pastor se le dice, cuide la iglesia con ánimo pronto. Miren lo que dice la iglesia, luego, esto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto ya requiere un sacrificio del ministro, de los colaboradores, de los ministrantes, por ejemplo. Uno que ministra la música, uno que ministra aquí adelante, uno que canta allí, uno que hace alguna actividad, tiene ya responsabilidades como la del pastor. Es mirado por los demás y debe ser ejemplo a la grey.
Por eso es que les enseñamos, no simplemente hacemos una serie de prohibiciones, de quien ministra debe conservarse puro, debe ser un ejemplo de vida cristiana, mucho más en cuanto su grado de autoridad es mayor, tiene una mayor responsabilidad. Por supuesto, yo no soy perfecto, no lo son mis hermanos, no lo es usted, no lo es nadie, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidarnos mucho más. Pero aquí viene, fíjese que es Dios quien dice, os daré pastores que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. ¿Recuerda Ezequiel? 34, correcto. Dios mismo dice, yo mismo, en Ezequiel 37 dice, yo iré y buscaré a mis ovejas y las apacentaré en buen redil, les daré aprisco, las apacentaré en suculentos pastos. Allí sanaré a la perniquebrada y a las recién paridas llevaré en mis brazos, dice el Señor. Pero obviamente, ¿eso cómo lo lleva a cabo Dios? A través de pastores que pastorean su rebaño, no el mío, sino el del Señor, con ciencia, conocimiento de Dios y con inteligencia espiritual. Esta es la promesa de Dios mismo actuando a través de hombres que se le dice, muchachos, pastores, ministros, colaboradores, no piensen que son señores de la grey, sean ejemplos de la grey. Vean cómo Jesús hizo. Él se rebajó a la condición de hombre y se humilló. Dios lo exaltó. Entonces, el mismo principio está otra vez. Dios es el que pone el pastor. Dios es el que le da la inteligencia y la sabiduría para pastorear. Y es el que también dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la recompensa incorruptible de gloria. Eso va a recibir el ministro. La Biblia dice que los que enseñan la palabra a la multitud serán o resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que habrá un resplandor, una gloria para los ministrantes de la palabra. ¿Se da cuenta? Como hay un ejercicio de la responsabilidad y la gracia maravillosa de Dios al mismo tiempo. Hay una recompensa entonces que proviene no del mérito solamente del hombre, sino que proviene de la gracia de Dios. Es una cosa y la otra. ¿Qué cosa incomprensible? Me deja loco esto, dice alguno, no entiendo. O es Dios o soy yo. O es Dios o yo. ¿Quién lo hace? ¿Dios o yo? Yo, Dios. ¿Quién es el que recibe el premio? Porque si Dios lo hace, que reciba Él el premio. Y si soy yo, recibo el premio. No, lo lindo de esto es que Dios hace. Él lleva la gloria y vos recibís el premio, porque vos te disponés a servirle. Amén. Fíjese que lo mismo le dice tanto a los pastores como a los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos años les queda por vivir? Me queda una eternidad. Entonces, ¿un pibe? ¿Una piba? Todavía, ¿o no? ¿Cuántos años le queda por vivir? ¿Una eternidad por delante o no? Bien, bueno, entonces igualmente jóvenes, amén, digan. Amén, todos. Dice, sujetos a los ancianos, a los que están en autoridad, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Primero porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, primero por eso, porque Dios no soporta a los engreídos, Dios no soporta a los agrandados, Dios no soporta a los que se creen grandes, superiores, especiales, superungidos. Nunca te sientas superungido, hermano. Nunca te agrandes cuando Dios te usa grandemente. En la medida que te consagres, Dios te va a usar más. En la medida que te metas en Dios, Dios tiene más planes para tu vida. Cuanto más oración, más consagración, más sometimiento a Dios, Dios te va a usar. Cuanto más liberal andes, cuanto más libres andes, bueno, una bendición de tanto en tanto, un cariñito de parte de Dios, una bendicioncita por allí, ¿no es cierto? Algo lindito por allí para que estés contento y vengas y vayas. Pero hasta ahí nomás. Porque el que poco siembra, poco cosecha, no se engañe. No pretenda la gran exaltación, el gran lugar, si no se somete a Dios, si no obedece a Dios. Recuerde que somos llamados a la obediencia a Dios y a someternos también los unos a los otros. Yo obedezco a Dios, pero a mí que no me venga nadie a decir lo que tengo que hacer. ¿Estamos?
Yo soy obediente a Dios. Pero no voy a soportar que este fulano me venga a mandar a mí y a decir lo que tenga que hacer. No, obviamente no. Ahí hay algo que que falta. Es que el someternos unos a otros es someternos a Dios. Y someternos a Dios es someternos unos a otros y a las autoridades espirituales. Porque primero, Dios resiste a los soberbios y es una actitud soberbia no querer someterse a las autoridades. Y por otro lado, porque a los humildes les da mayor gracia. O sea, si había gracia, Dios tiene mayor gracia. Humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que Dios te anima a ser obediente y humilde para que recibas tu recompensa de parte de Dios. Pero siempre entendiendo esto, que la recompensa es de gracia. A ver, debo pararme un poquito en esto, porque algunos confunden el mero hecho de la bendición financiera con Dios. Quiero decirle que los ateos pueden hacer mucho dinero. Quiero decirle que aquellos que tienen una religión falsa o una falsa verdad también pueden hacer cosas buenas, buenos negocios, les puede ir muy bien, pueden estar felizmente casados, pueden tener varios hijos y felizmente educados, con principios morales apropiados. Eso también lo pueden tener los ateos. Y como decía MacArthur, son bonitos ateos. Los hay. Pero el problema es que eso no es apenas, o eso es apenas, digamos, una consecuencia de la gracia de Dios. La gracia y los premios de Dios tienen una mucho mayor altura que apenas una bendición financiera. Eso es lo que no alcanzan a comprender las personas que se afanan para que Dios les bendiga y les prospere. Quizá porque sus aflicciones y sus problemas económicos les ciegan el entendimiento y el enemigo se aprovecha de ellos. Pero es hora de salir del círculo vicioso, romper la cárcel y salir a esta verdad, que Dios nos exaltará cuando fuere tiempo, no cuando nosotros queremos, sino que Él pondrá en alto nuestra vida de la manera que Él quiera, porque hay una soberana voluntad de Dios y un plan de Dios para nuestras vidas. Debemos comprender eso. Por eso es que es un sacrificio voluntario de pocos. Generalmente nosotros escuchamos bendiciones como esta: muchos correrán a ti, vendrán a ti y reconocerán que Jehová te ha amado. Y eso es bíblico. Vendrán a ti reyes, vendrán a ti y te reconocerán que yo te he amado. ¿Eso es bíblico o no? Es cierto. Pero cuando yo repito esa promesa, y vendrán a ti y te reconocerán y sabrán y serás, empezás sin darte cuenta a valorar tu posición. Y por supuesto, sin darte cuenta vas a querer escalar o sentirte ya que sos lo que no sos. Sentirte exaltado cuando no somos exaltados. Nos sentimos agrandados cuando no somos nadie todavía. Sentimos que tenemos nosotros el dominio, el control, que somos los señores. Y en realidad somos como un pez en el medio del océano, nada. Sentimos que nosotros lo podemos todo y no lo podemos todo. Dios es el Todopoderoso. Por eso es el sacrificio de pocos. Estos sacrificios como el de Cristo, el de rebajarse a los demás. Hermanos, miren lo que dice la Biblia en Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí está el tema, que la mayoría busca lo propio, no lo que lleva gloria a Jesús. Y alguno puede decir, bueno, pero si somos grandes y tenemos mucha plata, reconocerán que Dios está con nosotros. No,
¿No tienen acaso los mormones templos hermosos? ¿Y reconoce que el mundo que Dios está con ellos? ¿No tienen los católicos templos antiquísimos y gigantescos? Y el mismo Vaticano no es una gloria humana, el Vaticano no es una gloria por todos los tesoros que están ahí adentro, ¿acaso? ¿Y por qué la gente no reconoce que Dios está con ellos? Sino que, ¿por qué mucha gente no reconoce que Dios está con ellos? Porque por el templo o por el Vaticano, cada vez que habla del Vaticano, por el Vaticano. Mucha gente, ¿no? Eso es lo que yo escucho de mucha gente. Y a veces los cristianos piensan que por la bendición financiera serán reconocidos como bendecidos por Dios. Están bajo esa convicción, buscando lo propio y con esa idea, pero la idea es la contraria. Bien, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nadie quiere, hermano, nadie quiere esto de afligirse, lamentar y llorar. Nadie quiere negar la humanidad, el sacrificio. Bien por ustedes que hoy han sacrificado su cuerpo al levantarse para ir a adorar a Dios. Bien porque han decidido, no, se terminó la llegada tarde. Hoy vamos sí o sí a la iglesia, la hora que merece nuestro Dios ser honrado. A esa hora está establecida nuestra congregación y ahí vamos, en el nombre de Jesús, toda la familia para la casa de Dios. Amén. Ese sacrificio, hermano, es un sacrificio que honra a Dios, tanto como otros sacrificios. El ayunar, si el viernes ayunamos para nuestro Padre, para buscar la dirección de Dios. El viernes ayunamos por nuestros hermanos, por nuestra congregación, para que crezca y cumpla el propósito de Dios. Los tercer domingo ayunamos y oramos para que la iglesia del Señor lleve el evangelio del reino a todos los límites, vaya más allá de los límites. Claro, esto es no todo lo que quieren todos, lo suyo propio. Lo que es de Cristo Jesús, ¿qué es? Las almas, el crecimiento de la iglesia, la madurez de la gente. Y claro, esto es difícil, pero cuando uno entra en el Señor, empieza a sentir lo mismo y empieza a sacrificarse para Dios. Comienza a afligirse, uno comienza a hacerse cargo de los problemas. ¿Sabe las veces que dije yo en mi corazón? ¿Para qué? Si yo tengo mi profesión, ¿para qué yo tengo que meterme en problemas? Yo siempre quise estar solo, trabajo solo, hago mi trabajo, gano mi dinero. ¿Qué tengo que yo estar soportando esto, lo otro, aquí, allá, el ser despreciado? No, ¿por qué no me voy a hacer mi trabajo? ¿Sabe las veces que me lo dijo el diablo? En el oído. Seguramente usted también, ¿por qué no te vas? ¿Qué tenés que hacer ahí en la iglesia? Este es el problema que tenés. ¿Para qué vas a quedarte ahí? Están todos locos. Están todos rayados. Lo único que hacen es pelearse unos con otros. Soportar soportar al otro. ¿Por qué tenés que quedarte ahí? Andate a otro lado. Andate a una iglesia grande donde nadie te conoce. Ahí va, adorás a tu Dios, ahí te quedás tranquilo, te volvés a tu casa. Nadie te conoce, andate. ¿Qué te hace? ¿Quién te dice eso? ¿Dios te va a decir eso? El diablo te lo va a decir. Pero te lo va a decir con voz dulce. Va a hacerse pasar como una revelación de Dios. Dios me está guiando a cambiar. Sin embargo, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Participa de las aflicciones, de ser miembro o pastor de la iglesia, le decía. Participa de los problemas que te trae ser pastor de tu iglesia, en Efeso. Sé dispuesto a esto. Hermano, Dios le dice lo mismo. Esté
tu corazón dispuesto cuando Dios lo requiera a participar del sacrificio de manera voluntaria, en fe, sabiendo también que hay una recompensa para tu vida, hermano. Eso quiero que veas. Hay recompensa para los que se sacrifican en fe. No los que están diciendo, bueno, si Dios me confirma, entonces hago. Si Dios me confirma, entonces doy. Si se cruza una paloma con otra cuando yo pase por la calle, entonces voy a hacer esto. Si una nube aparece en el lado derecho, entonces yo voy a ir a la iglesia. Y sabemos que está escrito ya lo que tenemos que hacer. No necesitamos confirmación de Dios. La Biblia dice, yo no tengo por qué, yo no voy más porque no voy a soportar más esto en la congregación. Y la Biblia dice, soportaos unos a otros en amor. Y dice, ¿cómo yo? Y vamos contra la palabra, pero es el diablo que nos sugiere. Entonces debemos humillarnos, sacrificar nuestra carne, sacrificar nuestro deseo de huir, de escapar, de abandonar, de dejar de trabajar y decirle, Señor, aquí está mi vida, me presento como un sacrificio delante de ti. Pero debe darte aliento, hermano, lo que le dio aliento a Jesús. Él dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿a causa de qué? Por el ¿qué? Puesto delante. El gozo que venía después. O sea, hay una alegría que viene después, hermano, del sacrificio. Hay una alegría que viene no de la plata que vas a recibir, sino de la recompensa del Padre. Ese secreto, llamémoslo así, es el secreto que no muchos tienen. Porque Él, cuando te humillas, Él te exalta. Y cuando Dios te exalta, difícilmente, o imposible más bien, alguien pueda humillarte. Porque cuando Dios te pone arriba, nadie te baja. Y cuando Dios te baja, nadie te sube. Si no, pregúntenle a Nabucodonosor, que no había quien lo baje. Y el ángel en un instante le dijo, a ti se te dice, Nabucodonosor, es quitado de ti el reino. ¡Fa! Con los lunáticos. Y allá fue a parar con los lunáticos, en un instante. Amén. Ese es el resultado de la soberbia en su máxima expresión y el juicio de Dios de manera instantánea. Soberbia al máximo, ¡pum!, abajo. Humillación al máximo, ¡pum!, arriba. ¿Se da cuenta cómo es la ley de Dios? Claro, pero esto es un sacrificio que pocos quieren hacer, ¿no es cierto? Humillarse delante del Señor, mantener esa condición de temor de Dios. Es lo mismo que si voy a mantener, estoy aquí adelante, yo siento una responsabilidad de evitar toda clase de tentación, para que nadie vea en mí un mal ejemplo. Yo constantemente debo negarme a muchas tentaciones para que usted no tenga un mal ejemplo en mí. Yo muchas veces digo, me tengo que agarrar. Y me agarro a mí mismo para justamente decir, tengo una familia que cuidar, tengo una congregación que respeto y amo y quiero que vean en mí un ejemplo a seguir para que sean también como Jesús. No por exaltarme, sino como un sentido de responsabilidad. En Santiago, capítulo número 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón o la mujer, ¿no?, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, resistir, ¿qué significa? Aguantar, mantenerse firme en una posición y no cambiar. Eso habla de hacer un esfuerzo o un sacrificio. Entonces, ¿soportar la tentación es sacrificio? Y es un sacrificio. ¿Cuántas veces te dio ganas de largar la bocanada de insulto? A ver. Que se le salen todas las chavetas. Las agujas están al rojo de la presión, así.
parece una olla de presión. Pero dijiste, no, mi Señor dice que debo dejarle lugar a la ira de Él, no a la mía. Y le digo, Señor, cámbiame para que yo no sienta esta ira dentro de mí. Cámbiame, Señor, no quiero sentir esta ira. Yo quiero mirar como Jesús, manso, a mis ofensores. Y darle lugar a que Dios obre. Porque dice la Biblia que donde obra la ira del hombre, no opera la justicia de Dios. Entonces yo, siendo consciente de eso, soporto la tentación de vengarme, de responder, ¿no? De golpear con el mismo puño con que me hirieron, y me la aguanto. Bienaventurado, dice Dios, a los que se la aguantan. Porque una vez que haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Hermano, esto no es poca cosa. Esto no es una moto, un auto, 0 kilómetros, una casa. Esto es vida de Dios, esto es gozo de Dios. Esto es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque el que se venga entra en un conflicto. En cambio, el que deja lugar a la ira de Dios, entra en reposo. Y al entrar en reposo, obviamente se libra de las gastritis, la presión alta, los golpes de tensión, los accidentes cerebrovasculares, los picos de diabetes, el desarreglo de vientre. Se libra de todas estas cosas. ¿Es más barato o no es más barato? Es más barato, hermano. Sí, piénselo con la cabeza, no con las emociones. Esa es la corona de vida, hermano. Como no estás encendido en ira, ese es un ejemplo apenas, ¿no? Entonces, como la paz te gobierna, la vida de Cristo te gobierna. Y es una corona eso. No hay cosa peor a veces que le pasa a algunas personas que agreden, que te le quedes callado. Dice, vení. No. Te voy a matar. Y bueno, si eso dispone Dios, así será. Y se agarran. Es así. Es así, hermano. Pero la vida está recompensando al creyente que soporta la tentación. Hermano, hay cosas maravillosas. Voy a hablar a los matrimonios y a los que un día se van a casar, a los jóvenes. Jóvenes, soporten la tentación de vivir una vida sexual libre. Jóvenes, ustedes que son vírgenes todavía, soporten la tentación a perder la virginidad. Ese regalo que ustedes tienen reservado en su cuerpo solamente es para su futuro esposo o esposa. Guárdenlo. Hay una corona para ustedes si soportan la tentación de caer en pecado. Guarden su sexualidad para su futuro esposo. Anímense. Ahora le digo a los matrimonios, esposos, guárdense, esposos, varones, guárdense de la pornografía. También se lo digo a las mujeres. Pero mayormente a los varones, guárdense. Porque si ustedes se guardan, Dios les dará un matrimonio más feliz todavía. Y disfrutarán la sexualidad de su matrimonio más y más todavía. Le digo, mujeres, guarden sus ojos, guarden sus oídos, guarden su lengua, guarden su ser íntegro para su marido. No saben la recompensa que Dios tiene para su matrimonio. Mujeres, guarden la postura cuando sus maridos las maltratan. No saben la recompensa que Dios tiene para ustedes. Hermanos, cuando reciben un dinero de más, un vuelto de más, resistan la tentación a guardárselo, devuélvanlo. Hay una corona de vida, estarán libres en su conciencia, nunca van a decir, este dinero no es mío. Pero está lindo,
pero no es mío. Y serán torturados por eso, hermano. El pecado tortura, la conciencia los torturará. No se guarden el dinero ajeno. No se mientan unos a otros. Está la tentación a mentirse. No lo hagan. Sean sinceros, sean íntegros, sean consistentes, sean lo que son, sean sencillos hijos de Dios, hermano. Van a ver la recompensa que viene de Dios, hermano. Obedezcan a Dios en la presencia del pastor o en la ausencia del pastor, en la ausencia de papá y mamá o en la presencia de papá y mamá. Obedezcan a Dios en todo, lleven su salvación con temor y temblor. Dios pondrá en ustedes la fuerza, Él les dará la fuerza para resistir la tentación. Él tiene una recompensa para ustedes, hermano. Corran la carrera de la fe con ánimo, pronto, con entusiasmo. Hay recompensa para el que se sacrifica para Dios. Nunca piensen que Dios se olvida o no ve el sacrificio que ustedes hacen, hermano. Nunca, nunca, nunca se les cruce más nunca por la mente que lo que ustedes sacrifican para Dios, sea su esfuerzo, su dinero, sus oraciones, sus ayunos, en secreto. Nunca piensen que Dios no lo ve. Por Dios es el primero que lo ve y es el que en definitiva lo recompensa. Y en público lo que ustedes hagan en privado, hermano. Él recompensa en público lo que ustedes hagan en privado. No se cansen de hacer el bien, dice la Biblia, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos, a su tiempo vas a cosechar. Dios va a exaltarte, iglesia, pero debes aprender a humillarte. Debes aprender, hermano, a rebajarte. Debes aprender a hacer silencio. Debes aprender a contenerte. Debes aprender mansedumbre y humildad para tener descanso para tu alma. Esta corona Dios la da a los que le aman. ¿Cuántos le aman? Bien, hay una corona para tu vida. Corre por esa corona. Esa es la corona de vida que todos quieren. Todos anhelan una vida abundante. Dios la tiene. Y para ti. Cierro con un versículo, una porción de la Biblia hermosa. 2 porciones, Colosenses 3:23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la clave, hermano. Una vez más, este versículo lo conocemos, pero vale la pena remarcarlo. Lo que hagas, hacelo de corazón, si no, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, hacelo como para el Señor y no como para los hombres. Por supuesto que lo vas a hacer para los hombres, pero no lo hagas como para los hombres, hacelo por Dios. Si te la aguantás, aguantátela, no por el prójimo, sino por Dios primeramente. Si en algo obedeces, si en algo te callas, si en algo ayudas, si en algo sumás, hacelo para Dios. Sabiendo esto, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en realidad, dice la Biblia, a Cristo el Señor servís. No estás sirviendo a un hombre apenas, estás sirviendo a Cristo, al Rey, al solo soberano Señor. Estás sirviendo al omnipotente, hermano. Estás sirviendo al que hizo los cielos, la tierra, las estrellas, todo el universo. A ese Dios estás sirviendo. Date cuenta, ¿a quién estás sirviendo? Y la recompensa viene de Él. ¿Usted piensa que le va a dar 2 monedas de $1? ¿Usted piensa que ese Dios tan grande, infinito, cuyas riquezas en gloria son infinitas, cuya gloria nunca se acaba, cuya presencia es magnífica, cuya belleza es admirable? ¿Usted piensa que ese Dios le va a pagar con 2 chirolas a usted? ¿Usted piensa que un padre tan bueno como el que tiene hará una bicoca le dará a usted por lo que hace? ¿Usted piensa que su padre, que le ama tanto, que ha dado a su hijo por su alma, hermano, ha dado lo mayor que tenía? No le ha dado oro, no le ha dado plata, no le ha dado collares, lujos o perlas. Ha dado la sangre de Hijo de Dios por tu alma, por redimir a ti y a tu familia. Y cómo no nos dará con Él también todas las cosas, dice la Biblia. Amén. Gloria a su nombre. Cuando Jesucristo
manda a Juan a escribir, le dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Y dice luego, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, el que quiere hacer su vida, que la haga. El que quiere vivir como un puerco, que viva. El que quiere hacer lo que bien le viene en gana, pues que lo haga, dice Dios. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sepa, hermano, todo lo que haga tiene una recompensa. Y viene Jesús en persona. ¿No dice, alcanzale una moneda a aquel? Sí. Haceme el favor, llevarle unos cuantos manguitos a aquel para que se quede tranquilo. Dale una propinita. No, hermano, entienda esto por el amor de Cristo. Nosotros no somos nada en la creación de Dios. Somos un punto en el universo. Sin embargo, para Dios somos importantes. Tanto que Él dice, trabajen, obedezcan, sírvanme, rebájense como Cristo lo hizo, humíllense, manténganse ahí, sean humildes, sean obedientes, yo los voy a levantar, confíen, manténganse allí, dice Dios, manténganse, que yo mismo voy a ir a pagarles, yo mismo, dice Jesús, yo mismo voy a ir, cuando vaya a buscarlo, va mi paga en la mano. Sepa eso, hermano, Cristo mismo va a venir a recompensarte. No digas, y lo que hice, todas tus obras constan en acta, en el libro de las memorias de Dios. Mientras tu nombre está en el libro de la vida, hay otro libro, de entre los libros que serán abiertos en aquel día, donde están las obras de los santos. Cada detalle que hiciste para Dios, cada detalle tiene absolutamente una recompensa de gracia, ciertamente, pero recompensa al fin que viene de Dios. Amén. Dale un aplauso grande y lindo y fuerte a Jesús. Aleluya. Digan conmigo, amado Dios, amado Padre, te alabo, porque en mi corazón tengo la certeza de que tú me darás la fuerza para hacer tus obras, para obrar conforme tu voluntad. Gracias, Señor, porque tendré el valor y tendré recompensas que aunque no las busque, vienen detrás de mí. Gracias, Señor, porque mi recompensa más grande es tu amor por mí, es la salvación de mi alma para vivir contigo para siempre. Encomiendo mi vida, encomiendo mis obras y las recompensas que tú tengas para mí sean en tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, que aunque no lo merezco, tú has decidido dármelo. De todas maneras, gracias, Señor. Amén. Amén.